Lograron salvar sus vidas, pero tuvieron que afrontar un doloroso desplazamiento. Una cosa es uno como periodista contar historias, hablar con la gente, que te cuente los dolores del desplazamiento y el desarraigo, y otra muy diferente sentido. Tener el miedo, vivir con el miedo, aprender a vivir con el miedo nos tomó tiempo. El hombre que dice verdades inspira antipatía en los hombres débiles. Los asesinatos a los periodistas empezaron en los 90. 7 han sido los periodistas asesinados en Arauca desde 1991 a 2019. Cada uno de estos asesinatos tiene una consecuencia de repliegue, de miedo y zozobra con la que los periodistas continúan su trabajo. El hombre que dice verdades inspira antipatía en los hombres débiles. La del Caquetá también es una historia marcada, entre otros asuntos, por la violencia y la presencia imponente de actores armados. En esta región también la censura contó con sus propias listas. La violencia contra los medios se agitó con fuerza entre el 2000 y 2001, cuando Florencia fue probablemente la ciudad más peligrosa en Colombia para ejercer el periodismo. Cuando informar se volvió un delito. A pesar de las diferencias regionales, la violencia contra medios y periodistas en Caquetá sigue el mismo camino de agresiones que recorren otros departamentos de Colombia. Obstrucciones, estigmatizaciones, amenazas, desplazamientos, asesinatos, una lista larga que casi siempre conduce a la censura. Nada que hacer. Conociendo nuestro miedo nos arrancan la voz de la garganta. Aquí no les gusta que uno diga eso. Por ahora es bien difuso. Me volvieron a amenazar. Todo el mundo se abrió. No hay quien cuide a los periodistas. Un tipo de esos locos lo coge a uno y lo mata. A las personas les da miedo. Estamos volviendo a esas épocas. Aquí antes uno podía hablar. Uno quisiera tocar el tema. El problema es que las fuentes ya no le hablan a uno como antes. Se abstienen. Sienten temor de hablarles a uno. Está prohibido. Entonces ya no dicen los medios de comunicación, son los medios de comunicación. Sino que dicen este man de Caracol nos la tiene montada. Fue el periodista tal. Están sacando lo negativo del departamento. Y a censurar todo lo que pasa en Caquetá. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Ocho periodistas han sido asesinados en Caquetá desde 1987 a 2015. Todos, salvo uno, el último de ellos, fueron asesinados en Florencia. Si un hombre es un pueblo, ¿se supone que lo que le pase a él le pasa a todo un pueblo? Sí. No. Sí y no. Este hombre era un pueblo. Estos hombres eran un pueblo. Los mataron en la esquina. Los mataron en la puerta. Luego las balas que estallan por horas. Por días. Por años. Unos contra otros y en el medio, ellos. Luego las llamas. Las bombas. Una radio que arde. ¿Quién prendió las llamas? ¿Quién está detrás de ellas? ¿Las llamas se encienden solas? Si era una joven reportera no entendía por qué le ponían una bomba a una emisora que era hija de la emisora en que yo trabajaba, La Voz de Chinarumbo, se llamaba Radio Caribabar en Saravena. Difíciles las amenazas, el acecho de la guerrilla de las FARC, la incomprensión y el acecho también de los paramilitares. Momentos difíciles, la muerte de Néstor Henry Rojas. En el 2012 nos hicieron un acto vandálico por un debate que hicimos aquí en la emisora. Nos acabaron con todos los transmisores y se volvió a repetir ese mismo hecho, ese mismo acto en el año 2003. En ambos momentos se puso la denuncia a la Fiscalía, pero hasta la fecha no nos han dado respuesta. Esta es una transmisión de la www.clustertra.net para la prensa radio, aquí en el Centro de Memoria, en la carrera séptima 6B. Todas las cosas tienen un Vamos a comienzo. escuchar esta transmisión. Todos los comienzos son inevitable. Todos estos ¿Qué es finales lo inevitable? tienen el mismo comienzo. Obvio, no es lo ¿Cómo mismo se nombra a inevitable. los otros, ¿Qué a es su lo diversidad de inevitable? causas?
que hay causas que defienden su diversidad. ¿Qué es lo inevitable? Todas las cosas tienen un comienzo. Todos los comienzos Obvio, son no es lo mismo que todos inevitable. estos finales ¿Qué es tienen lo el mismo inevitable? comienzo. ¿Qué es lo inevitable? ¿Qué es lo inevitable? 8 periodistas han sido asesinados en Caquetá desde 1987 a 2015. Fernando Bahoma Molina, 1987, El Espectador, Noticiero 24 Horas. Carlos Julio Rodríguez y Libardo Méndez, 1991. La Voz de la Selva. Guillermo León Agudelos, 2000. La Voz de la Selva, Caracol. Alfredo Abad López, 2000. La Voz de la Selva. José Lubiel Vázquez, 2001. La Voz de la Selva. Luis Peralta Cuellar, 2015. Linda Estéreo. 7 han sido los periodistas asesinados en Arauca desde 1991 a 2019. Néstor Henry Rojas Monge, 1991. Concordia Fronteriza. Danilo Alfonso Vaquero Sarmiento, 1993. Emisora Bolivariana. Iván Darío Pelayo, 1996. Llanorámica Estéreo. Alfredo Antonio Matiz Espinosa, 1996. La Voz del Sinaruti. Efraín Varela Noriega, 2002. Meridiano 70. Luis Eduardo Alfonso Parada, 2003. Meridiano 70. Meridiano 70, Lauricio Lezama, 2019. Productora Indosana. Es el silencio. Y no es el silencio. Alguien hay y nadie hay. Nada niega nada. Y no se puede callar, pero tampoco hablar. Pero habrá un día aquí donde no hay días, como ahora, como pronto, cuando todo haya acabado, cuando todo esté dicho. Imposible adivinar la duración de algo, inclusive inmediatamente después de cualquier comienzo, todo se deshace, se rompe, se desordena, sea una tarde, sea un programa, sea una vida, pero todo tiene la posibilidad de renacer, de reencontrar el camino, de seguir el cauce por donde la vida pulsa. Obvio, no es lo mismo que inevitable. Entre los escenarios violentos que invitan a la censura de medios y periodistas, se cuelan iniciativas de comunicación resistentes y persistentes que permiten la expresión de los habitantes de los departamentos. En 2005 nació la Escuela Audiovisual Infantil en Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá. Esta iniciativa de comunicación vincula a niños y jóvenes en procesos de formación y creación de relatos audiovisuales. Solo hay que tener un requisito de ingreso: traer una historia, tomar una cámara y contar. Primero se escribe la historia, ¿sí? Luego hace los dibujos. Luego usted le dice a Alirio que quiere hacer una película y pues Alirio mira qué se le puede quitar. O sea, si usted ya si los dibujos usted ya las hizo en hoja y están pintados y todo, entonces Alirio simplemente coge la hoja y la pega a la pared y le toma una foto. Y ahí la recorta en Photoshop y la agrega el video en Premiere. Y luego se graba el audio o la narración. Luego ya Lirio la monta y ya, se hace la película. Y finalmente, nuestros queridos muertos, unidos con los vivos, llenaron el espacio de dulces pedidos e hicieron una lista de las cosas que verdaderamente no estaban dispuestos a olvidar. El lugar donde se encuentra el río y el mar en la ciénaga. Un rayo de sol intenso que se desliza furioso por el resquicio de la ventana. Camaritas audiovisual. El apoyo al folclor del llano de Meridiano 70. El
el debate electoral en Pauquí, la mordacidad crítica de Efraín Varela, el corredor en las canastas de los campesinos, la mirada de Mauricio Lezama, la escuela en Belén de los Santaquíes, la mirada de Nicole, las entrevistas divertidas de Johan, las entrevistas de Linda Estéreo, la voz del Sinaluco, Arauquita Estéreo, Trochando sin fronteras, Guaysi Puro Estéreo, Informativo a la Frontera, Los atardeceres en Florencia, Arauca, Tame, Arauquita, San José de Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Paujil Estéreo, Florencia, Río Caquetá, Apapón, El Yarín Caguana, Belén de los Santaquíes, Maguaré, El Doncello, Valparaíso, el municipio de Paujil, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Juan Valerios, Reportaje La Espinita, Sarare, Río Tajo, Plátano, Orinoco, Arroz, Panela, Caño Limón, Petróleo, Ganado. Me voy a permitir dar lectura a algo que viene muy claro hoy como anillo al dedo, podríamos decir, a propósito de esto de los peligros que acechan a todos y cada uno de quienes trabajamos en actividades riesgosas como esta del periodismo, y también la situación que se pone, para utilizar la expresión, no en terreno duro, sino peliaguda la situación. Una poesía que destaca el cronista en su última página. Dice: juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo. La dono en su punto o la regalo. La dono en su Es una transmisión de la desde el Centro de Memoria aquí en la carrera séptima en Sexta 30. Es un encuentro de la Fundación para la Libertad de Prensa, la FLIP, con una nutrida presencia de periodistas en el marco también de este mes del periodismo en Colombia. en la frontería, en el medio, y en el subfondo, juego mi vida, la llevo. Esta es una transmisión de la www.clustertv.net para la radio desde el Centro Memoria en la carrera séptima 960. Este nuevo centro cultural del cual ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de comunicar, de transmitir lo que aquí se presenta, lo que aquí se muestra. Y sin duda hay dos protagonistas, hay dos cronistas que hicieron una lectura extraordinaria que sin duda mueven la razón y orientan la inteligencia. Nos encontramos con una de ellas para que nos cuente cuál es su formación narrativa, es periodista, comunicadora, porque somos la ClusterTV.net, la radio para los Estados Unidos y colombianos en el exterior. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y de qué se trata esta presentación que tiene al aire, como transmitiendo al radio, pero además de eso con una nutrida presencia de periodistas, entiendo yo, y comunicadores aquí en esta ciudad, Bogotá, Colombia? Hola, mi nombre es Rebeca Rocha, yo soy artista y esto fue un trabajo que nos encomendó la FLIP para presentar el informe que pues presentan hoy del periodismo, el ejercicio del periodismo en Caquetá, Arauca y Córdoba. Nosotros trabajamos con el material que nos dieron del periodismo en Arauca y Caquetá. Hicimos una lectura dramática sobre este material y
pues desarrollamos otras intervenciones artísticas. Una artista plástica, después de hacer una narrativa esta de una radiografía del periodismo y la libertad de prensa, ¿qué piensa? No eres periodista, eres comunicadora, pero sí transmites y comunicas. Sí, no, pues es muy desolador el panorama. Y pues encontrarnos directamente con los testimonios es muy fuerte, como entender que muchas cosas se quedan como en un raso porque no se puede publicar o no se puede comunicar por las amenazas y por la violencia. ¿Conocías esta realidad? Sí, pero no como ahora, que ya tengo el testimonio como más cercano. ¿Tú crees que hay un vacío en los medios de comunicación Sí, comercial sobre esta información? claro, sí, pues porque esto como que se invisibiliza y hay una lectura oficial de las noticias y otra que es la no oficial. Todos por estar acá. Yo quiero empezar por agradecer a Rebeca y a Marcia por esta escena, por esta exposición, que yo creo que nos trasladaron muy hondo y nos pone un poco en sintonía con lo que está sucediendo con una zona de la red muy Mi nombre es Fernando Ramírez, soy el presidente del Consejo Directivo de la Fundación para la Libertad de Prensa y hoy precisamente nos hemos invitado acá, como cada año, para presentar pues, el informe tradicional de libertad de prensa y también un documento que es un informe que se va a entregar a la Comisión de la Verdad, que es la información campo de batalla, que recoge un poco la historia de la libertad de prensa en 2 décadas en Arauca, Córdoba y Caquetá, que habla de cómo han permanecido, cómo se han desarrollado los factores de censura que aumentan los riesgos de los periodistas en estas zonas que aún continúan en buena parte silenciadas, a pesar de que de pronto muten algunos fenómenos de allí. Ese informe pues es bien clave porque eso que se recoge de estas 3 regiones es lo que sucede en otras tantas en el país. Bueno, y también ustedes ya varios lo tienen en la mano, se entregará el informe correspondiente al 2019 con el estado de libertad de prensa en Colombia, callar y fingir la censura de siempre. Y después de todos estos informes que llevamos presentando año a año, desgraciadamente hay que decir que eso que nos relataban ahora de manera muy poética Rebeca y Marcia, pues al final es lo mismo que se sigue presentando. Cuando se habla hoy con los periodistas en diferentes regiones del país, sienten que estamos volviendo a vivir episodios de un par de décadas atrás, que hace unos cuantos años parecían que estaban a punto de ser superados. Y desgraciadamente eso no está sucediendo. Ha sido un año en el que también se han sofisticado otras formas de censura, de uno cómo crece el acoso judicial, pues vemos también cómo crecen todos estos aparatos de seguimiento y de cruzadas, o llámenlo como quieran, de intimidaciones distintas. También vemos cómo los periodistas están poniéndose en riesgo en coberturas que antes eran coberturas cotidianas, en las que no representaban mayor peligro para ejercer el oficio, y parte de eso y todo esto que es lo que nos va a recoger el informe, que va ya Jonathan, director de la fundación, a explicarnos en detalle todos los hallazgos. Entonces creo que al final hay espacio para preguntas, para que pueda participar el público. Vamos a escuchar a Jonathan que nos resuma esto. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Gracias, Fernando, y gracias a todos ustedes por venir, también al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional de Colombia por prestarnos este espacio tan bonito y que pues tiene también tanto contenido. Creo que
digamos que a propósito del Día del Periodista, que es la fecha en la que la FLIP ha escogido para hacer un balance de lo que ocurre en el año, era también significativo hacer ese balance al mismo tiempo que entregábamos un informe a la Comisión de la Verdad donde hablábamos de una violencia de hace 20 años, que aunque fuera una violencia de hace 20 años, tiene unos patrones muy similares a lo que estamos viendo hoy en día. Y eso es precisamente la principal reflexión que hacemos con el informe, y es que esa violencia sigue siendo la principal amenaza para ejercer un periodismo, y así lo ha sido durante los últimos décadas en Colombia. Que si vemos desde la firma del acuerdo de paz, si tomamos el 2017, 2018 y 2019, esos 3 años han duplicado el número de periodistas amenazados en Colombia. Pasamos de tener 252 periodistas amenazados entre el 2014 al 2016 a 576 periodistas en los últimos 3 años. Y esto se traduce también en que hay unas zonas vedadas para el periodismo. Municipios en Cauca, en Arauca, Putumayo, Nariño, son territorios que en los últimos 12 meses ha sido muy claro que la decisión de los medios nacionales de no enviar a sus reporteros porque los periodistas locales tampoco tienen son mucho más vulnerables y están peores condiciones para hacer reportería de lo que es. Yo creo que eso es algo que ilustra de alguna manera lo que también estamos viendo un presente que ya conocíamos, que era el pasado, y que la respuesta del Estado está siendo completamente insuficiente. Se está generando una narrativa donde se busca minimizar por un lado esta realidad, ¿no? Entonces estamos en una dualidad. Por un lado, una narrativa del Estado que desconoce que esta violencia esté en los términos que está, pero por el otro lado pues está la evidencia y están los datos y están los periodistas que tienen que salir de sus ciudades, los periodistas que tienen que exiliarse en algunos casos y por supuesto los asesinatos de periodistas, que en el 2019 fueron 2 casos, en Arauquita, en el departamento de Arauca y en Samaniego, en Nariño. Y pues esto también no solamente genera pues todos los problemas que implican a nivel humano y personal, sino que, como digo, pues tiene un impacto para que la ciudadanía pues deje de conocer información que está sucediendo aquí. La otra gran reflexión que hacemos en el informe es otra cara de una misma moneda, y es otras formas de censura que son más sutiles, pero que evidentemente nos dejan menos espacios para el debate público, nos dejan también una sensación de que hay una animadversión hacia el periodismo y hacia los medios de comunicación, y esto lo vemos no solamente con las cifras de ataques, sino con otras expresiones que pueden ser más sutiles, como decía. Esto lo vivimos, por ejemplo, durante los días de las protestas en todas las ciudades de Colombia. En el escenario de protestas fue la vez que más ataques documentamos contra periodistas, 66 periodistas que fueron agredidos, y el principal agresor en esas circunstancias fue integrante de la Policía Nacional, que hubo detenciones arbitrarias, hubo agresiones físicas, les borraron el material a los periodistas y en algunos casos ese material fue robado a los equipos también. Y no solamente, insisto en que no nos quedemos solamente en las cifras, sino también en lo que hay detrás, y en ese que hay detrás están los testimonios de los periodistas que nos relataban que sentían que los policías les decían como ustedes en alguna manera se convierten en enemigos de la institucionalidad, de la democracia, y graduar a la prensa y graduar a los reporteros de enemigos por parte de instituciones como la policía pues es sumamente peligroso. Y esto no solamente ocurre ahí, sino ocurre también en las batallas que se están presentando, por ejemplo, en la regulación para Internet. Hay varios proyectos de ley en el Congreso que buscan regular las redes sociales y que buscan regular el debate en las plataformas digitales de una manera
que es prácticamente desconocer o afrontarlo desde el miedo de todo lo que se puede generar en Internet. Entonces yo creo que eso también es muy preocupante. Hay otros factores que quisiera mencionar que tienen que ver también no solamente con unas particularidades de la situación de prensa en Colombia, sino que responden también a fenómenos globales y que están viviendo los medios en varios países y tienen que ver con la crisis de la industria periodística y con los despidos masivos que ha habido en Colombia. Hicimos una reconstrucción cronológica de los principales despidos masivos y fueron más de 1.100 periodistas que fueron despedidos en los últimos 4 años. Esto termina teniendo un impacto también en la pluralidad y la diversidad de voces que pues afecta ya a un ecosistema que de por sí tiene muchas limitaciones y que ya pues es bastante limitado y cerrado. Y creo que eso también es una reflexión porque debe invitar a los medios de comunicación a hablar del tema, porque esto no solamente es un tema empresarial, sino que esto pues tiene, como digo, un impacto en la relación con sus audiencias y pues es importante también que el Estado no se haga el ciego frente a esta situación y que pues también invite al debate, invite a mirar de qué manera se puede atender esta situación que, como digo, pues ya se ha planteado en muchos países del mundo y el debate es entonces debe el Estado entrar como un financiador de medios y bajo qué circunstancias esa financiación se debe hacer, cómo blindar para que esto tenga una independencia y un manejo completamente que no ponga en peligro en ningún momento la línea editorial de los medios de comunicación. Y esto lo uno con otra situación que desde la FLIP hemos alertado desde hace tiempo y tiene que ver con la publicidad oficial, porque pues de alguna manera estos recursos de publicidad oficial están operando como un subsidio disfrazado, porque no tiene las reglas de un subsidio, no tiene digamos como ese blindaje que mencionaba yo, sino que tiene unas reglas que pareciera que cada administración local o nacional maneja según su conveniencia y pues lo que hemos, el ejercicio de ponerle transparencia a esta contratación, pues lo que vemos es que solamente las 8 administraciones que más recursos invirtieron fueron 660.000 millones de pesos. Es decir, que hay medios de comunicación que están recibiendo recursos que pueden suponer un 70 o un 80% de sus ingresos, entendiendo pues que esto sucede al mismo tiempo de la crisis del sector. Entonces yo creo que este es un problema que ha sido el elefante en el cuarto del que nadie quiere hablar, pero pues que todos saben que está ahí y que cada vez se agudiza mucho más, precisamente por la crisis del sector y porque estos recursos de publicidad oficial no tienen unos controles efectivos y no tienen pues tampoco como una concursabilidad y una transparencia para generar que estos recursos sean entregados de la manera más objetiva y efectiva. Y para cerrar y dar paso a la segunda parte de este conversatorio, quisiera hablar también de un fenómeno que hemos documentado que también va en alza y tiene que ver con el acoso judicial, ¿sí? Que es el abuso de las herramientas jurídicas para intimidar y llevar a periodistas y a medios de comunicación a procesos penales y también al mismo tiempo a procesos civiles para que los periodistas dejen de publicar sobre determinados temas. Y esto pues también no solamente se ha aumentado el número de casos, sino que parece también haberse sofisticado y como incluso uno de sus protagonistas negativos por ser uno de los propulsores de este tipo de estrategias, el abogado Belardo de la Espriella lo resumía con una receta diciendo: la idea es que podamos llevar a los periodistas para que penen en un proceso penal y al mismo tiempo dejarlos sin un centavo. Entonces creo que esto es muy grave porque además empieza a tener como cierta, es una narrativa que busca
tener alguna asidero entre una parte de la opinión pública que ve que está bien que los periodistas son unos abusivos y que tienen que también someterse a algunas leyes éticas y de restricción cuando pues, este es un debate que es mucho más amplio y que se puede entonces también terminar teniendo como un impacto negativo en el periodismo, y lo vimos con un ejemplo muy claro del periodista Juan Pablo Barrientos, quien hizo una investigación sobre pederastia en la Iglesia Católica y recibió varias tutelas que buscaban que esa investigación no fuera pública y que encontró en unos jueces también que dieron la orden de impedir la publicación del libro y de buscar que la denuncia que él estaba haciendo no fuera pública, especialmente en Medellín. Entonces, pues esto también, y por supuesto además también en el caso de Claudia Julieta Duque, que también lo mencionamos en el informe, donde hay una decisión de la jueza que está llevando el caso, donde le prohíbe hablar de su propio proceso en el que ella está. Entonces, pues, esto también configura otra forma de censura, esta vez en el caso de la cosa judicial, utilizando herramientas legales, pero con, como digo, con un abuso de estas herramientas que terminan generando pues, los problemas para los periodistas. Es un escenario que muchas veces en las entrevistas terminan preguntando como, bueno, ¿y cuál es el mensaje positivo que se puede enviar en todo este contexto y en este panorama? Digamos que es difícil enviar un mensaje positivo. Yo rescataría ahí, no sé, Fernando, si quieres complementarlo también con alguna conclusión, y es que hay también una apuesta por nuevos medios, nuevas agendas. Yo sé que también al interior de los medios de comunicación hay discusiones y debates que buscan también precisamente pues buscar otras formas y otros mecanismos para volver a conectar con una parte de la audiencia, para poder también ofrecer mayor transparencia, y yo creo que pues eso de alguna manera puede reflejar que hay unos cambios positivos y que en esta nueva década que empieza, pues que la industria de los medios de comunicación esté en sintonía con esos desafíos que tiene. Sí, gracias, Jonathan. No, yo ayer justamente escribía el 9 de febrero 9 razones por las cuales vale la pena seguir este oficio a pesar de tanto profeta del diluvio. Y yo creo que todavía hay gente dispuesta a seguir haciendo un buen periodismo. Terminó un año enterrando periodistas. Mauricio Lezama, documentalista, ¿lo recuerdan? Él estaba en Arauquita el 9 de mayo cuando 2 hombres le dispararon 7 veces. Al otro extremo del país, en Samaniego, Nariño, Libardo Montenegro llevaba varias semanas informando sobre la necesidad de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz. Lo hacía desde su emisora Samaniego Estéreo y fue asesinado. Jamás veremos el documental finalizado como Lezama lo tenía en su cabeza. Y nos perderemos todo lo que Montenegro tenía para advertir sobre el regreso de la violencia a Nariño. En cambio, el gobierno, los grupos armados, empresarios y todas las fuerzas censoras de Colombia nos presentan una vez más, como si hubiéramos nacido ayer, en eterno estreno, la misma función de siempre: callar y fingir.
El asesinato es, por supuesto, el último y más radical recurso de la censura, pero no es el único. En el 2019, 15 periodistas tuvieron que desplazarse de sus ciudades para escapar de la muerte. Algunos están en el exilio. Las intimidaciones contra periodistas se han multiplicado desde la firma de los acuerdos de paz. Miren la diferencia. Entre el 2014 y el 2016, 257 periodistas fueron amenazados. En cambio, en el 2017 y 2019, la cifra es de 593 periodistas amenazados. De hecho, hay zonas donde la prensa no puede acceder por las disputas que hay entre los distintos grupos armados. Por ejemplo, Caloto, Corinto y Miranda en el Cauca, Llorente y la zona fronteriza con Ecuador en el Pacífico. Y ni hablar de varios puntos que empiezan en Arauquita y terminan en Puerto Asís, Putumayo. Son una serie de coordenadas que marcan los puntos ciegos de Colombia. Y mientras tanto, las autoridades callando, fingiendo y todos tan sonrientes. Sin embargo, los hechos están aquí para recordarnos que los periodistas han tenido que exiliarse nuevamente, que los columnistas y las voces críticas son tachados de las parrillas y que las palabras y las expresiones gráficas son borradas de las paredes. ¿Se acuerdan cuando Juan Pablo Vieri dijo: matamos la producción, matamos la producción, matamos la producción? Él era en ese momento el director de RTBC. A él no le gustaban las opiniones personales de Santiago Rivas, el presentador de Los Puros Criollos, y por eso ordenó matar la producción. Sin embargo, el presidente Iván Duque, contrario a condenar la censura, volvió a contratar a Vieri como asesor de comunicaciones a finales del año pasado. Otros excelentes actores de todo este show son los funcionarios del gobierno y del Estado, que ven en los medios una amenaza a la estabilidad de las instituciones democráticas. Este no puede ser el discurso de un gobierno democrático. Sin embargo, en Colombia lo es. El año terminó por una gran lucha por el espacio público en las principales ciudades del país y con preocupación por el desprecio que mostraron algunos policías contra los periodistas. Los 40 días de manifestaciones y cacerolazos terminaron con 66 periodistas agredidos. Y adivinen qué estaban haciendo la mayoría de estos reporteros, pues grabando las arbitrariedades y desmanes que cometían los policías. Otros, que tampoco han podido disimular sus ansias de censura, son los jueces y congresistas, que entienden las redes sociales como un nuevo campo de batalla. Varios proyectos que están hoy en el Congreso buscan prohibir la publicación de datos, información, videos de otras personas sin su consentimiento expreso y por escrito. ¿Cómo esperan que hagamos periodismo así? Como si no fueran suficientes estos tachones y remaches baratos, en los últimos 4 años al menos 1.100 personas fueron despedidas de los medios de comunicación. Sabemos que en todas las empresas de cualquier tipo hay recortes, pero es que los de los medios terminan impactando negativamente la pluralidad de voces y las distintas miradas que necesita una sociedad para estar bien informada. Todas estas formas de censura y tantas otras dejan unas cicatrices difíciles de disimular en las sociedades democráticas. Hay una especie de criatura rara y extraña que se está institucionalizando en las lógicas de este gobierno y que tememos permee otros actores. A esta criatura le encanta controlar la información y las ideas y le gusta que la prensa calle, finja, pretenda que todo está en orden. Una censura que, aunque vieja, se viste con nuevos ropajes. Colocaste en la palestra pública algo que la comunicación mantiene muy tratado, y es llamar a lo que hay que llamar, a la corrupción, a atacar desde el periodismo en términos de la objetividad, la imparcialidad de investigación, lo que está pasando en el país. ¿Cuál es tu impresión sobre eso? Mi impresión que esta rama de mi discurso es que el periodismo de investigación está atacado. Es decir, hoy los corruptos, las fuerzas oscuras, los delincuentes de cuello blanco atacan al periodista que investiga. Se volvió al revés, los pájaros disparándole a las escopetas. Esa es la mejor forma de desvirtuar la verdad, decir que el periodista es un falso, que el periodista está polarizando, que el periodista tiene
desaparecido, no solo estigmatizándole, no solo poniéndole una mordaza, sino atacando. Hoy tenemos gente, inclusive aquí en este recinto, periodistas que recibieron premios que están amenazados por bandas peligrosísimas. Son periodistas que investigan y eso es lo que se quiere, acallar el periodismo. Pero si el periodismo se acalla, se afecta a la democracia. Un real país, un país con verdadera democracia, es un país donde hay libertad de expresión y libertad de prensa. Aquí es más lesivo por esta combinación de fuerzas que realmente van en contra de la libertad de expresión. Bueno, la corrupción es totalmente lesiva para la democracia, pero además la libertad de atacar a la libertad de prensa, pues es también todavía más grave, porque la prensa lo que hace es buscar la verdad, es poner en evidencia todos estos delincuentes que inclusive en elecciones, cuando ya salen elegidos, ya esos son identificados, algunos de ellos como delincuentes, algunos tienen caso ante la justicia, pero el propósito es, mediante un engaño, mediante una investidura, de que van a llegar a luchar por este país. Muchos que están ahí, muchos que van a gobernar en algunos lados, ya van con el estigma de ser corruptos y van decididos a hacer uso del erario público de mala manera. Y eso es lo que hace el periodista, velar por los intereses de la gente. Eso es lo que hace el periodista, proteger el país, hacer que aquí no funcionen y anden rampantemente los corruptos haciendo de las suyas. Y ese papel a muchos no les gusta, a muchos les molesta. Y lo más triste es que la corrupción no solo está por fuera, también en algunas entidades del gobierno también hay corrupción y toca denunciarlas. También toca denunciar si hay amenazas, por ejemplo, de falsos positivos, pues toca denunciarlos, porque el país no puede permitirse que volvamos a esas desastrosas épocas de los falsos positivos, situación tan dolorosa que vive el país. ¿Y quién evita que eso se haga? El periodista de investigación que investiga, que pone sobre la mesa, que le pone a la opinión pública los hechos para que haya una reacción como la que se ha visto que se hay. Naturalmente, ese periodismo no es amigo de los dueños de lo ajeno, no es amigo del narcotráfico, no es amigo de nadie que quiera proceder bien. Tiene muchos enemigos. El llamado que yo hice aquí es a que nos unamos, a que busquemos salidas para estar cada vez más fuertes y apoyemos al periodismo de investigación, apoyemos el periodismo de rigor, porque es el único periodismo que vale la pena. El periodismo nacional bautizó al maestro Javier Darío Restrepo como el padre de la ética periodística en Latinoamérica. Tal calificativo se ajustó perfectamente a un hombre que no solo hablaba de ética, sino que la ejerció toda su vida. Sus reflexiones y frases viajan por las salas de redacción del continente como inspiración y asignatura obligatoria para hacer un buen periodismo. El periodismo no es un poder, el periodismo es un servicio. Cualquier alianza del periodista con el poder le quita fuerza. El día en que el periodismo se logre liberar de la preocupación por el rating, recuperará su alma. Mientras tanto, la tiene perdida. Javier Darío Restrepo fue periodista de tiempo completo. Escribió más de 20 libros que recogen su trabajo como reportero, investigador, novelista, conferencista y docente. Nunca en mi vida había imaginado que un escrito mío pudiera ser útil para tanta gente. Yo como periodista me siento orgulloso de estar buscando siempre la verdad completa, esté donde esté. La ética periodística es algo que se tiene que contagiar. Fue por 60 años un periodista al servicio de la gente. Promovió los valores, la independencia y como un guía señaló a los colegas el camino de la excelencia periodística. Por siempre recordaremos sus frases, hoy más que nunca necesarias
en esta profesión. Alfredo Molano vivió para escribir la verdad sobre Colombia. Como sociólogo analizó el conflicto desde sus raíces y por ello recorrió muchas veces a lomo de mula rincones alejados de la geografía nacional, detrás de historias entre campesinos, indígenas y habitantes que han sufrido la injusticia social, y escribió desde el corazón lo que decían los demás. Me creo más cerca de la gente, porque esa voz me hace más pura. El profesor y periodista sintió como pocos el dolor de patria y dedicó todo su esfuerzo a defender los derechos humanos y que hubiera paz y justicia en Colombia. La gente cuenta cuando se le oye y lo hace con una sinceridad limpia. Cuenta lo pasado como si lo estuviera viviendo en presente y lo hace con generosidad, con soltura, con humor, con fuerza. Su trabajo quedó impreso en más de 20 libros que marcarán huella entre quienes sienten y viven todo este acontecer violento de nuestro país. La gente me fue arrastrando. Primero en las zonas de colonización, donde había coca, donde estaba la guerrilla, donde estaban los problemas, donde estaba el mundo tumultuoso del país. Alfredo Molano recibió el premio de periodismo CPB 2015 en la modalidad de prensa en la serie de artículos periodísticos El origen del periodismo. Les entregó su aporte de investigación y la consigna de buscar siempre la verdad. Bueno, tengo entendido que está por entrar la ministra Silvia Costaína, que le doy de antemano una bienvenida. A los miembros del jurado, a los finalistas, a los socios del CPB, invitados especiales, periodistas, directores de medios de comunicación, amigos, amigas. Son tiempos difíciles, realmente. Yo quisiera hacer una intervención como muy optimista, pero tengo que ser realista y honesta con ustedes. Nuestra profesión ha padecido como pocas el rigor del desempleo. Las salas de redacción de periódicos, revistas, emisoras, noticieros de televisión, cada día se ven más vacías. El número de periodistas desempleados continúa en aumento y las oportunidades de trabajo cada vez son más limitadas. Es triste y preocupante ver cómo experimentados reporteros con conocimiento profundo, con valores éticos que dignifican nuestra profesión, han tenido que buscar trabajos varios para garantizar el sustento diario. Otros, en su gran mayoría, continúan desempleados porque nuestros medios de comunicación no tienen vacantes, porque la mayoría de las casas editoriales dejaron de ser de periodistas y pasaron a manos de conglomerados económicos, donde las cifras y las estadísticas priman sobre el periodismo. Hoy nuestra profesión no solo sufre los rigores de los recortes de trabajo. Los periodistas continúan siendo carne de cañón de las organizaciones ilegales, de los corruptos, que buscan a través de las balas silenciar investigaciones periodísticas que tanto han aportado a la democracia de nuestro país y a las autoridades para iniciar investigaciones y destapar ollas podridas de la corrupción. Lápidas, sufragios, llamadas de amenazas se han convertido en el pan nuestro de los periodistas, que hacen investigaciones en los diferentes medios de comunicación. Hago un llamado, una fuerte petición al gobierno, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los órganos de control,
para que estas amenazas de muerte a los periodistas no queden impunes. Nuestra profesión debe tener garantías para ejercerla, debe tener la condena de las entidades oficiales frente a estas amenazas que buscan acallar el trabajo dispendioso, serio, profundo que realizan nuestros reporteros. Pero no solo la amenaza a punta de pistola tiene contra la pared a los periodistas investigadores y a los columnistas que hacen sus denuncias. También se trata de poner una tela de juicio sobre su honorabilidad, su ética, su profesionalismo. Una práctica tan baja, tan ruin como las mismas amenazas de muerte. Me preocupa que no haya una solidaridad con nuestros colegas que a diario sufren esta zozobra por el hecho de tener el valor de denunciar ese flagelo de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país y que se enquistó en entidades públicas, en empresas privadas, en organismos de control, incluso en instituciones tan queridas, tan amadas por los colombianos como la policía y el ejército. No podemos permitir que los corruptos impongan su ley. No podemos permitir el abuso de poder. No podemos permitir que nuestra democracia se continúe permeando. El trabajo realizado por todos ustedes es admirable, de respeto, de heroísmo. Todo en busca de la verdad, de un país más justo, equitativo y responsable con el manejo de lo público, que es sagrado. Hoy, cuando estamos a 2 días de celebrar el Día del Periodista, este domingo 9 de febrero, llamo a una profunda reflexión ante los momentos difíciles que atraviesa nuestra profesión. ¿Hasta dónde nos va a llevar el galopante desempleo en las salas de redacción? Tenemos que encontrar un rumbo, un norte, una salida como gremio. No podemos seguir llevándonos la mano a la cabeza cada vez que conocemos de una amenaza de muerte contra un periodista o una persecución sistemática para acabar con su honorabilidad. Muchos de ustedes que nos acompañan en este acto saben a qué me refiero. Muchos de ustedes están desempleados, otros amenazados y otros perseguidos. Los invito para que busquemos caminos más allá de lamentar los hechos, para que logremos fortalecernos, para que las puertas de los medios no continúen cerrándose, para que las investigaciones sobre las amenazas a los periodistas concluyan identificando a los responsables y que la ley caiga en sus justas proporciones. Es hora de la unión, del trabajo, de encontrar caminos que le devuelvan al periodismo el lugar que merece en una democracia. Gracias. Marisol Cano Busquets, periodista, doctora en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con amplia trayectoria en los medios y en la academia. Ha promovido el periodismo de calidad y proyectos de investigación en temas de violencia contra periodistas, el papel del periodismo en la sociedad y libertad de expresión. Como decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana, ha contribuido a fortalecer el buen periodismo. Creó y dirigió la Unidad de Medios de la Universidad Nacional y el periódico UN. También fue directora del magazine dominical del Espectador. En una época de uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación por parte de los ciudadanos, los valores esenciales del periodismo cobran nuevo valor y se resignifican. Investigar, consultar, contrastar, tomar distancia de todos los poderes, tener un comportamiento ético intachable, hacer frente a la desinformación y a la información falseada, consultar múltiples voces, pensar en el interés público y contar con precisión y riqueza narrativa, son valores que podrían
ser apropiados por todos esos ciudadanos. ¿Cuánto ganaría con ello el debate público en nuestro país? Germán Rey, intelectual e investigador destacado en los campos de la comunicación, la cultura, el periodismo y los derechos humanos. Profesor universitario, autor del informe de memoria histórica sobre crímenes contra periodistas. Es, sin duda, uno de los grandes pensadores de Iberoamérica. Ha formado parte de la junta directiva de la Fundación Gabo y la FLIP, autor de varios libros sobre la comunicación y el derecho a la información. Hay algo que distingue a los periodistas de todo ese flujo desmesurado de información que tenemos hoy en el mundo. La selección, el pluralismo, los puntos de vista, el riesgo, la búsqueda de una verdad que solamente puede ser una verdad que se construye. Juan Esteban Costaín, escritor, historiador y columnista del Tiempo, autor de varios libros. El primero, en el 2004, Los Mártires. En 2010, Calcio, con el que obtuvo el premio Espartaco de novela histórica. Con su obra El hombre que no fue jueves, obtuvo el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana. En 2017 fue nombrado como integrante del grupo Bogotá 39, una selección de los mejores escritores jóvenes de América Latina. Las formas de la censura y de la represión pues son cada vez más refinadas y sofisticadas, pero al final ese destino que tienen los medios no lo puede reemplazar nadie más, y por eso hay que defenderlo, protegerlo y reivindicarlo siempre que se pueda. Juan Gozaín ha dedicado su vida al periodismo. Se inició en El Espectador y es sin duda el mejor cronista del país. Miembro de la Academia de la Lengua, quien se enorgullece de haber sido director de Noticias RCN y jefe de redacción de El Heraldo y la revista Cromos. Ha publicado 4 novelas y obtenido 26 premios Simón Bolívar de periodismo y 10 del CPB. Ambas organizaciones le han otorgado su máxima distinción, el mérito periodístico y vida y obra de un periodista. Recibió el Premio Rey de España y el Premio Mundial de Periodismo de Naciones Unidas. Varios de mis colegas me han escrito diciéndome, ¿cómo hacemos para que se respete la libertad de prensa en Colombia? Y yo les he respondido diciendo, es que la libertad de prensa no solo se reclama, no solo se exige, también hay que merecérsela. Los periodistas tenemos que trabajar con los principios fundamentales de la ética, la independencia, la libertad, la imparcialidad, la verdad, para poder ganarnos la libertad de prensa. Sandra Borda, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Minnesota, actualmente profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Políticas de los Andes y columnista del Tiempo, autora de los libros ¿Por qué somos tan parroquiales? Y Breve Historia de la Política Exterior Colombiana, entre otros. Ha sido investigadora y profesora invitada en diversas universidades del mundo. Fue columnista de la revista Arcadia, analista de Caracol Radio, Blue Radio y colaboradora de varios medios nacionales e internacionales. Lo más importante es tener en cuenta de que a pesar de que la libertad de expresión nos otorga un margen de maniobra enorme, también nos otorga responsabilidades y deberes de grandísima importancia, particularmente para el periodismo. La rigurosidad, el compromiso social, la necesidad de estar atento a darle voz a absolutamente todos los sectores que sea posible desde el punto de vista de la información y desde el punto de vista del periodismo son principios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer uso de esa libertad de expresión. María Lucía Fernández, presentadora y periodista de la emisión de las 7 de la noche y Séptimo Día en Caracol, comunicadora social de La Javeriana, con énfasis en televisión educativa. Trabajó en producciones GES, QAP, Caracol Televisión y Caracol Radio, al lado de los grandes directores de noticias. Ha recibido varios premios como presentadora de noticias, no solo por su amplia trayectoria, sino por sus entrevistas a reconocidos personajes de la política, la cultura y la sociedad, cubriendo además acontecimientos que han marcado la vida nacional e internacional. No me gustan los linchamientos públicos. Creo que el oficio del periodista no es ese. Somos contadores de historia en reposo. Y no nos pidan a los periodistas que nos dejemos llevar y marcar la agenda por la visceralidad de las redes sociales. Ese no es el periodismo. Somos contadores de historia en reposo.
Fernando Ramos, corresponsal en Colombia de la cadena de noticias CNN, comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana, especialista en marketing político y campañas electorales de la Universidad del Rosario. Tiene 30 años de experiencia en televisión y para él, hacer periodismo en Colombia es uno de los trabajos más fascinantes del mundo. Hoy en día los medios de comunicación están decidiendo qué informar si es tendencia en redes. Y en ese sentido creo que estamos perdiendo gran capacidad, primero de análisis profundo y real, y segundo, de poder contar las historias, esas otras historias que no están en las redes sociales y que muchas veces no publican otros medios, por estar pendientes de ganar audiencias por polémicas, por escándalos, o simplemente por lo que la gente está hablando en Twitter, en Facebook, etc. Fernando Quijano, director del diario La República, doctor en estudios políticos y opinión pública de la Universidad Externado de Colombia, profesor universitario y periodista especializado en temas de economía, finanzas, negocios y alta gerencia de los Andes. Autor del libro Identidad y la estructura del diario económico. Más allá del conflicto, más allá de la pobreza, más allá de la miseria, más allá de toda la gente, que es un montón y una cantidad de personas que sufren, hay otras formas de contar el país, y está el periodismo científico, el periodismo de salud y por supuesto el periodismo económico, que obviamente es esquivo todos estos premios porque siempre son las mismas narrativas. Que esta sea la oportunidad de incentivar y de hacer un llamado a los colegas que hay otros temas y hay otras formas de contar la realidad nacional. Gloria, Fidel Cano Javier Restrepo, ese legado hoy se siente en los premios CPB. ¿Cuál es tu lectura sobre esa sensibilidad y ese arrojo que hoy los periodistas jóvenes de facultades de comunicación están entregando a los nuevos medios digitales, a las redes sociales, pero también a los medios que han sido la oportunidad de este país? En definitiva, el legado que nos dejó Javier Darío Restrepo, que nos dejó Guillermo Cano Izaza, es el legado de un periodismo con ética, de un periodismo hecho por buenos seres humanos, porque un periodista que no es un buen ser humano no puede hacer un buen periodismo. Nos dejaron un legado de un periodismo de sensibilidad, un periodismo donde lo que prima es la búsqueda de la verdad, la investigación. Eso fue lo que nos dejaron, y sobre todo una ética periodista, y eso lo vimos aquí